queremos hablar de los playbooks de venta, de por qué son imprescindibles y cómo hacerlos. Simplemente 30 segundos para contaros sobre nosotros, las personas que no nos conozcáis. Simplemente nosotros nos dedicamos a entrenamiento de equipos de negocio, de empresas, de tecnología. Somos un equipo de personas que llevamos decenas de años. Yo llevo 37 en el sector y la verdad es que las compañeras y compañeros que tengo, pues bueno, pues alguno hay hasta que tiene algún año más de experiencia en el sector, algún año menos, pero somos todos personas con una experiencia de decenas de años en negocio en el sector y que hemos trabajado para, te puedes imaginar, cualquier segmento de tecnología que te puedas imaginar. Nosotros hemos trabajado para compañías de ese segmento. Pues lo bueno que tiene es que bueno, pues tenemos mucho conocimiento no solo de las metodologías de venta de tecnologías, sino además de cómo funciona el mercado y además de las propias tecnologías. Y eso establece un vínculo de confianza que es básico para el aprendizaje con los comerciales. Os había comprometido que íbamos a ir al grano. Lo que acabo de hacer es lo único que es la parte de autobombo nuestra o de que nos conozcáis un poquito más. Quiero hablaros un poquito partiendo de la base de los estudios que hacemos anualmente. Vais a tener acceso a él, la última versión que está hecha ahora hace un par de meses sobre las respuestas acerca del año pasado. Hacemos un estudio que lo que hace es monitorizar con respuestas de casi un centenar de empresas de venta de tecnología del mercado español, monitorizar cómo están los equipos comerciales, cómo está el negocio, cómo está avanzando y dónde están los máximos retos. La gente tiene que puntuar entre 1 y 5. Un 1 y un 2 sería tengo un problema en este punto en concreto y tengo que mejorarlo. Un 3 sería no estoy satisfecho con el nivel de performance que estamos teniendo en este punto concreto, en este KPI concreto. Fijaos ahí que tenéis un montón de KPIs aquí, ¿vale? Pues en este punto en concreto no estoy satisfecho, aunque tampoco percibo que tengo una urgencia por solucionarlo. Y un 4 y un 5 sería, en esto pienso que vamos bien y bueno, siempre se puede mejorar, pero pienso que vamos bien, no quiero ponerle un foco a esto. Fijaros que en general, si nos fijamos aquí abajo la media, hay un 3,2 de media. Es decir, en general no hay una enorme insatisfacción con el global de los KPIs, de cómo funcionan los equipos comerciales y de cómo se está construyendo el negocio de la venta de tecnología en general. Y luego hay claroscuros, hay cosas en las que la gente tiene mayor satisfacción, cosas en las que la gente tiene menor satisfacción. Cuando hablo de la gente estoy hablando que aquí nos están contestando normalmente CEOs, dirección general, y nos está contestando también mucho dirección comercial, ¿vale? ¿Qué es lo que son el tipo de áreas en las que nos están mostrando mayor grado de insatisfacción? Un grado de insatisfacción mayor, nosotros lo contamos de 3 para abajo, ¿vale? De media. Bueno, lo que nos están diciendo es que si bien el crecimiento de la compañía no está mal, va funcionando, la rentabilidad de ese crecimiento no va a la par. El crecimiento es mayor en volumen de ventas de lo que está creciendo la rentabilidad de las operaciones, el margen medio, etc. En algún caso incluso crecen las operaciones en cuanto a volumen, pero el margen medio está bajando. Por tanto, tienen un reto en cuanto a la rentabilidad y en cuanto al margen, y ese es un gap que se está ampliando. ¿Qué es lo segundo que nos dicen? Tenemos el negocio demasiado concentrado. Al final estamos vendiendo siempre las mismas cosas a las mismas personas en las mismas empresas. Nos cuesta venderle a más personas dentro de nuestros clientes existentes. Vendo infraestructura, estoy mucho con el de sistemas, pero me cuesta entrar en ciberseguridad o me cuesta entrar en cualquier otra de las áreas, ¿vale? ERP es lo que sea, ¿de acuerdo? Me cuesta vender más cosas a más personas dentro de mis clientes existentes y luego me cuesta un triunfo el conseguir ganar nuevos clientes. Lo que te dicen, todo esto como veis además es que está encadenado, lo que te dicen es, me cuesta además argumentar a los clientes o conseguir que me vean como una compañía diferencial de mi competencia. Esto tiene que ver con el posicionamiento, ¿vale? Tú puedes argumentar o tú puedes mostrar que eres diferencial, sobre todo cuando tienes un posicionamiento propio, pero cuando tienes un posicionamiento alquilado
a los fabricantes, a las marcas que distribuyes, y tú eres una especie de marca subordinada de las marcas que distribuyes, pues lógicamente te cuesta más tener una construcción de imagen diferencial. Eso no quiere decir que no puedas mostrar al mercado que seas diferencial, a pesar de que seas pues un Platinum de SAP. ¿De acuerdo? De quien sea. Se puede, pero hay un reto ahí también. Y hay un reto que está ligado con todo lo anterior y posiblemente es causa-efecto, y es que ven que sus equipos comerciales les cuesta pasar de una venta muy relacional y muy centrada en especificaciones técnicas y en argumentación de producto, a pasar a una venta más consultiva, más avanzada y más moderna. ¿Cómo entonces deshacer ese nudo gordiano que está un poco centrado en esa capacidad de mejora que deberían tener los equipos comerciales para pasar a una venta más avanzada, más consultiva, que a su vez les permitiera hacer hunting y les permitiera hacer intra-hunting, y que además también les permitiera utilizar bien la palanca de mostrarse de una forma diferencial al mercado? Y aquí quiero traeros el efecto de Dunning-Kruger. Son unos psicólogos sociales que hicieron un estudio que luego se ha ampliado en diferentes disciplinas, ¿vale? Y no es que siempre ocurra como ocurre en este gráfico que tenemos aquí, en el gráfico número 1, pero es muy habitual que ocurra. Básicamente lo que vieron en la muestra es que la gente tenía una percepción, y aquí estaríamos en la del color azul, ¿vale? Tendría una percepción de cómo de buenos son, que es diferente de los resultados reales que están teniendo. Y la idea es que la gente que tiene menor nivel de competencia o tiene mayor nivel de incompetencia, la gente que sabe menos, tiene una percepción de que sabe más de lo que en realidad sabe. Es decir, sus resultados están notablemente por debajo de su percepción de ellos. Mientras que al contrario, la gente que sabe mucho tiene una percepción de lo que sabe menor de lo que en realidad sabe. Lo podemos llamar efecto Dunning-Kruger, lo podemos llamar efecto cuñado. Esto se ha diagramado de esta manera que tenéis aquí en el diagrama 2, y básicamente es conforme aumenta el nivel de competencia, de conocimiento del tema, de entendimiento de hasta qué punto uno sabe, ¿vale? El nivel de confianza también pasa por diferentes momentos. En el momento en el que uno no tiene ni idea de nada, puede estar pensando que lo que ocurre es que no sabe más porque no hay nada más que saber, que lo sabe todo, ¿de acuerdo? Cuando empieza a darse cuenta de que lo que ocurre es que eso es un terreno en el que le falta mucho por aprender, hay un poco de caída, lo llaman caída en el desespero, no creo que sea tanto, pero hay una caída de decir, ostras, estoy muy lejos de saber y yo pensaba que lo sabía todo y en realidad lo que me pasaba es que me faltaba por abrir la caja. A partir de ahí es cuando empieza el proceso de aprendizaje. Esto lo hemos visto nosotros muchísimo, por ejemplo, con todo el efecto de la pandemia que ha tenido que ver con la venta híbrida, pues hay personas que nos hemos encontrado que pensaban que gestionaban las reuniones virtuales de una manera magnífica, o que en realidad en LinkedIn pues no tenían una actividad porque es que no había que tenerla, o gente, por ejemplo, que piensa que son buenísimos preguntando en las reuniones de preventa y que se dan unas puntuaciones altísimas en escucha activa, y a la hora de la verdad, cuando empiezas a trabajar con ellos todo lo que tiene que ver con preguntas abiertas, cerradas, dentro de lo que es el marco de la venta consultiva, pues lo que se dan cuenta es de que en realidad no saben preguntar, o no saben cómo utilizar LinkedIn, o no saben cómo gestionar ventas híbridas. Esto enlaza con las 4 fases de la adquisición de competencias de Martin Browell. ¿Cómo aprendemos y por cuáles fases pasamos? Pasamos por una primera fase, que es la que se conoce como de inconscientemente incompetentes. Estamos en una zona de confort en la que nos sentimos a salvo, pensamos que estamos controlando la situación. Lo que ocurre es que no somos conscientes de que en realidad en ese tema nos falta mucho para aprender. En el momento en el que alguien empieza a darse cuenta de que le falta mucho por aprender, entra en una zona un poco de miedo, una zona un poco de zozobra, una zona de inseguridad.
en la que muchos además buscan excusas o buscan pues un poco excusas externas. Es cuando uno es consciente de que en realidad en eso es incompetente. Aquí hay un punto de ruptura que es el que hay que conseguir pasar. Y hay que conseguir pasar para saltar a la fase 3. Hasta que no estamos en la fase 3 no comenzamos a aprender. Aunque la fase 2 es tremendamente importante porque mientras estemos en fase 1, mientras seamos inconscientemente incompetentes, no vamos a aprender y vamos a ser absolutamente refractarios a escuchar nada que tenga que ver con potencial aprendizaje. En el momento en que estamos en el punto 2 es un punto de debilidad y de inseguridad, pero se abre la puerta a poder aprender. Hay una decisión personal, que es este salto que hay hasta el punto 3, y en el punto 3 pasamos a empezar a ser conscientemente competentes. Es la zona de aprendizaje, empezamos a aprender. Empezamos a aprender, empezamos a cometer errores, empezamos a ver dónde están nuestros retos, vamos aprendiendo, vamos ganando confianza. Se llama conscientemente competente y no es la última fase, es la 3. ¿Por qué? Porque para repetir las cosas bien tenemos que hacerlo conscientemente, tenemos incluso que mirar guías o procedimientos o refrescar conocimientos, es decir, tenemos que poner nuestra intención y nuestra inteligencia en hacer las cosas bien. Se llega a un punto en el que eres inconscientemente competente, que es el punto de crecimiento, es el punto de excelencia, es cuando llevas maravillosamente bien las conversaciones de preventa iniciales, de exploración de necesidades con los clientes, las llevas maravillosamente bien y no estás pensando en cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3 o cuál es el paso 4, sino que es una cosa que te sale y te sale magníficamente bien. Tienes un aprendizaje absolutamente asentado. A partir de ahí, además, tienes una base de confianza que te permite ir saltando a nuevos retos. Hay que pasar por estas fases. El asunto es cómo pasamos. Bueno, hay un enfoque que es el habitual, pero que es erróneo, que es: tengo un equipo comercial que creo que necesitaría mejorar en este punto o en este punto. Voy y organizo un curso. Es decir, que esa formación, que no estamos en contra de ella, todo lo contrario, hacemos formación de esa continuamente con nuestros clientes, detectas un gap, detectas una necesidad y organizas una formación para eso, ¿vale? Esa es buena, pero no es suficiente, es parcial. Es decir, una organización comercial tiene que estar permanentemente aprendiendo porque está permanentemente en ebullición. Entra gente nueva, eso para empezar, entran proveedores nuevos, entran tecnologías nuevas, hay que enfrentarse a nuevas necesidades de negocio, hay que estar siempre creciendo, el mercado nuestro además está continuamente cambiando, entonces tú no puedes tener un planteamiento de aprendizaje del equipo comercial tan estático como voy a darles un curso aprovechando que me sobran fondos de Fundae una vez cada X años, sino que hay que coger y hay que hacer un planteamiento mucho más de aprendizaje continuado. Ese aprendizaje continuado es lo que nosotros llamamos ALSO, es la organización de ventas que está permanentemente aprendiendo. Y además que es tremendamente importante que sea así, porque si tú tienes una cultura de aprendizaje permanente, lo que consigues es que la propia organización esté permanentemente autoenriqueciéndose. Y aquí introduzco 3 conceptos: el upskilling, el reskilling y sobre todo el cross-skilling, el aprendizaje cruzado. Porque la pregunta es, bien, José Luis, tú nos estás contando esto porque nos quieres vender más cursos. No, de hecho, nuestro planteamiento es siempre que el aprendizaje que una organización necesita no siempre ha de venir de fuera. A nosotros se nos ha de llamar cuando haciendo una evaluación de en qué puntos está, se detectan que hay 1, 2, 3, 4 capacidades que hay que reforzar, que hay que mejorar y que conviene que alguien de fuera traiga esa cápsula de conocimiento. Y ahí nosotros entramos. Pero eso no tiene que ser así. De hecho, eso debería ser algo que fuera parte de la paella, ¿vale? Pero probablemente ni siquiera de la paella fuera el arroz, ¿vale? Es decir, la base tiene que ser una organización que es capaz de estar permanentemente autoaprendiendo. Hay 2 cosas que hay que aprender. Hay que aprender haciendo un upskilling, es decir, cuando tienes unas capacidades y que siguen siendo válidas y hay que hacer una adición de nuevas capacidades adicionales, y luego tienes el reskilling, cuando hay capacidades que se han quedado anticuadas y necesitas cambiar ese desfase sustituyéndolas por otras nuevas. Entonces, aquí añades, aquí sustituyes. El cross-skilling es una
reforzamiento de las capacidades o sustitución de las capacidades, pero mediante un aprendizaje cruzado, de un aprendizaje que ya está dentro de la organización. ¿Que está dentro de la organización qué significa? Significa que muchas veces tienes necesidad de que toda la organización venda mejor un tipo de software o un tipo de lo que sea a hospitales, por ejemplo, ¿vale? Y tienes una persona en una de las delegaciones, en un equipo comercial, una persona en la esquina que eso le sale de muerte, ¿vale? Y los otros, ojalá pudieras clonar a esa persona en ese tema. Pero solo en ese tema, porque a lo mejor en otra cosa, en venta de infraestructura, de misión crítica, a lo mejor el aprendizaje lo tienes en otra persona y ojalá esa otra persona en eso la pudieras clonar. Bien, lo que tú buscas es que lo que mejor sabe hacer cada una de las personas sea capaz de comunicarlo y sea capaz de ser aprendido por las otras personas. Es un aprendizaje interno, un aprendizaje cruzado. Y aquí es donde entra el título de la sesión de hoy, el playbook. Un playbook es un manual sobre cómo vender una cosa concreta, una tecnología concreta, a un mercado concreto, un tipo de cliente concreto. Y hay dos formas de hacerlo. La forma top-down, que es la que se hace más a menudo y que es equivocada, y la forma bottom-up. Top-down es, coges a un product manager o coges a alguien de arriba, coge y hace ese manualillo de cómo hay que hacer eso. ¿Vale? Bien, la forma bottom-up es no, busca ese conocimiento dentro de la organización donde está la realidad práctica que está tocando la realidad del mercado, formalízalo, conviértelo en algo que sea un manualillo y luego sí que la gente que pueda estar arriba, un product manager, por ejemplo, un fabricante, quien sea, lo que hace es lo enriquece. Pero partimos de una base que está muy, muy, muy imbricada con la realidad del mercado. Eso es un planteamiento de bottom-up, de aprendizaje cruzado para hacer ese manual. El reto de hacer un aprendizaje bottom-up es que normalmente el conocimiento experto, el conocimiento basado en la experiencia, suele ser informal. Es decir, si tú a esa persona dices, oye, ¿por qué no nos enseñas cómo vendes? Te dice, yo te puedo invitar a comer o tomar un café y te doy unos consejos, pero le cuesta mucho explicarle cómo lo hace porque le sale, porque es inconscientemente competente. No lo ha formalizado en su cabeza, no tiene una serie de reglas, una metodología, etc. Te puede dar información muy valiosa, pero de una forma informal. Por tanto, tienes que formalizarlo porque si tú ese conocimiento experiencial no lo formalizas y lo conviertes en una metodología, no se puede transmitir. Las otras personas pueden escuchar consejos, pero no van a ser capaces de copiar esa metodología. Así que lo informal lo tienes que formalizar para convertirlo en un aprendizaje cruzado experiencial. Y ahí es donde entra el playbook y hay diferentes metodologías de formalización de habilidades experienciales. La que nosotros os recomendamos para hacer estos tres pasos, el inventario del conocimiento experto informal, la formalización de ese conocimiento experto y luego extenderlo a la organización y llevarlo a planes de acción. Nuestra metodología y la metodología que os he recomendado que hagáis es elegir el tema en el que se quiere trabajar. Y no hagáis muchos temas o temas demasiado globales, porque cuanto más global es el tema, menos concreto va a ser la metodología y menos concreto va a ser el playbook que la ponga de forma formal. Elige una task force, que puede ser una persona, 2, 3, más de 4 personas en una task force no funciona. Que sean personas que han vendido operaciones muy buenas en esa tecnología o en ese tema en concreto o en ese tipo de mercado, que tengan un buen discurso comercial. Elige gente que creas que dentro de lo que es la venta de eso es la más notable que hay en el equipo y haces una serie de dinámicas de task force hasta que generas tu primer borrador de playbook. Ese primer borrador de playbook, luego pues product managers, dirección comercial, dirección general, fabricantes, quien sea, le pedís que lo enriquezca, pero que no lo cambie. Porque si lo cambia va a pasar a ser un top-down en vez de un bottom-up, que lo enriquezca todo lo que quiera, porque ese playbook va a ser bastante práctico. Y después haces ya un workshop con toda la organización comercial, con todos, y les dices, este es un punto de partida, no partimos de cero, ahora enriquecerlo. ¿Qué os parece que aquí se puede añadir? Porque siempre hay más experiencias notables por ahí dispersas, que esas experiencias notables no las has tenido en la Task Force, pero las tienes en el resto de la organización. Lo añaden, lo enriquecen en ese workshop y además cogen el playbook y lo empiezan a entender y con eso haces un plan de acción individual
de eso en concreto, de cada persona, elige 5 cuentas, a qué personas van a ir, qué herramientas del Playbook van a utilizar para entrar a esas personas, etcétera. Y luego, pues lo único que hay que hacer es un control, un seguimiento de que eso se está poniendo en marcha y de que se están generando operaciones y primeras conversaciones sobre eso. Y son las 9:22, nos hemos ido 2 o 3 minutitos.